Nadie sabía por qué aquella Su anciana silueta caminaba temblorosa, descalza casi entre la un nieve. fantasma Contra el blanco infinito. Era un misterio para los pocos que se asomaban por sus cuando ventanas. sus Manos arrugadas levantaron del suelo un maletín que seguía extrañamente caliente, hasta el viento helado pareció detenerse, como si el mundo entero contuviera la respiración. La historia de esa mujer era la de Clara. Doña Clara, una madre que había entregado su vida entera a su única hija, Rebeca. Pero Rebeca no veía a una madre, veía una carga. Vivía obsesionada con el dinero, con las apariencias, con un estatus social que sentía que su madre le arrebataba cada día. Para ella, Clara era un mueble viejo, una mancha en su perfecta y superficial existencia. Ese día, como tantos otros, la casa se había llenado de gritos. Pero esta vez, la crueldad de Rebeca alcanzó un nuevo nivel. La discusión no era sobre dinero o sobre el desorden, era sobre la existencia misma de Clara. En medio de un ataque de furia, Rebeca escupió las palabras que llevaban tiempo envenenando su corazón. «Estoy harta de mantenerte. Harta de tener que cuidarte como si fueras una niña. No sirves para nada». Y con esa sentencia, decidió ejecutar el castigo más humillante. La tomó del brazo, la arrastró hacia la puerta principal y, sin darle tiempo a tomar un abrigo, ni siquiera a ponerse los zapatos, la empujó hacia el umbral. El frío cortante del invierno la golpeó de inmediato, un shock brutal contra su piel frágil. «¿Quieres seguir viviendo aquí?», le gritó Rebeca, con el rostro desfigurado por el desprecio. «Entonces, demuestra que todavía sirves para algo. Quiero que vayas a la tienda y me compres lo que necesito, y para que aprendas a valorar lo que tienes, irás así, descalza». La puerta se cerró con un estruendo, dejando a Clara sola, temblando en el porche, vestida solo con su ropa de casa. Algunos vecinos miraron por las cortinas, testigos silenciosos de la crueldad. Vieron la figura encorvada, la confusión en su rostro, el primer paso vacilante sobre la nieve virgen. Pero nadie hizo nada. Nadie dijo una palabra. El miedo, la indiferencia o la costumbre de no meterse en asuntos ajenos los mantuvo prisioneros en sus casas calientes. Para Clara, cada copo de nieve que tocaba sus pies descalzos no era frío, era una quemadura. Sentía como si estuviera caminando sobre brasas invertidas, un dolor agudo que le subía por las piernas con cada paso. El mundo se había convertido en un infierno blanco. Clara comenzó a caminar. No sabía muy bien a dónde iba. Solo seguía la orden de su hija, como un autómata. Cada paso era una agonía. La nieve se compactaba bajo sus pies, helando sus huesos. Pronto, la piel sensible de sus plantas comenzó a agrietarse, a sangrar. Pequeñas manchas rojas, casi imperceptibles, marcaban su camino de sufrimiento, un rastro de dolor en la pureza de la nieve. El viento era un enemigo más, un látigo invisible que le golpeaba el rostro y le robaba el poco calor que le quedaba. Las lágrimas se congelaban en sus mejillas antes de poder caer. Pero lo que más le dolía no era el frío físico, ni el ardor en sus pies. Lo más doloroso era una herida interna, un frío que le calaba el alma. La certeza de que su propia hija, la niña, que había acunado en sus brazos, la había tratado con una crueldad que no se le inflige ni al peor de los extraños. En ese momento, en medio de la ventisca, Clara se sintió completamente sola, abandonada no solo por su hija, sino por el mundo entero. Después de lo que pareció una eternidad, llegó a un camino solitario, un atajo que rara vez usaba. Y fue allí donde sus ojos, nublados por el dolor y las lágrimas, distinguieron algo fuera de lugar. Semi-enterrado en un montículo de nieve, había un maletín. Era de un color negro profundo, de cuero, y parecía caro. Pero lo más extraño no era su presencia, sino que, al acercarse, pudo sentir una leve emanación de calor. La nieve a su alrededor estaba ligeramente derretida, como si alguien lo hubiera dejado allí hacía apenas unos segundos. Miró a su alrededor, esperando ver al dueño, pero no había nadie. El camino estaba desierto, el paisaje silencioso, solo roto por el silbido del viento. Con manos temblorosas y entumecidas, lo desenterró con cuidado. El cuero estaba tibio al tacto, una sensación surrealista en medio de aquel frío glacial.
con el corazón latiéndole desbocado, no por el esfuerzo, sino por una mezcla de miedo y curiosidad, forzó la cerradura, que se dio con un clic. Cuando lo abrió, tuvo que apoyarse en un árbol cercano para no desmayarse. El interior estaba repleto de fajos de billetes perfectamente ordenados. A un lado, había documentos, un brillante reloj de oro que parecía valer una fortuna, y encima de todo, una carta doblada. Con dedos torpes, la desdobló y leyó las palabras que cambiarían su vida para siempre. Si has encontrado esto, es porque el destino te ha elegido. Eres una persona que lo necesita de verdad. Usa este dinero para liberarte de quien te hace daño y empezar de nuevo. Considera esto un regalo del universo. Clara no lo sabía, pero el maletín pertenecía a un empresario local que, horas antes, había tenido un pequeño accidente en esa misma carretera. Asustado y confundido, al salir del coche, el maletín se había caído sin que se diera cuenta. Pero para Clara, el origen no importaba. Lo que importaba era el mensaje. Era una señal. Su segunda oportunidad. En ese instante, una nueva fuerza nació en su interior. La mujer frágil y humillada que había salido de su casa desapareció, reemplazada por una superviviente. Clara no regresó. No volvió a la casa donde la esperaba más humillación. Con el maletín firmemente sujeto, cambió de rumbo. Caminó, cojeando pero decidida, hasta el hotel más cercano. Pidió una habitación, y desde allí pidió ayuda médica. Mientras una enfermera atendía con cuidado las heridas de sus pies, Clara ya estaba haciendo planes. Al día siguiente, contactó a un abogado, le contó su historia, la de años de maltrato emocional y el abandono cruel del día anterior. Con el dinero del maletín, no solo pudo iniciar un proceso legal contra Rebeca, sino que también invirtió en su verdadera pasión, la costura. Alquiló un pequeño local y montó un taller. En cuestión de semanas, su historia de superación y resiliencia se convirtió en la noticia local. Pasó de ser una víctima anónima a un símbolo de fortaleza. El karma, dicen, es un juez paciente, pero implacable. Y para Rebeca, la sentencia llegó a través de la pantalla del televisor. Estaba en el salón, impaciente y furiosa por la ausencia de su madre, cuando un reportaje en las noticias locales captó su atención. Allí estaba, Clara. Pero no era la mujer encorvada y sumisa que recordaba. Era una mujer elegante, con la mirada firme, vestida con ropa nueva y hablando con una confianza que Rebeca jamás le había conocido. Estaba rodeada de periodistas y de su nuevo abogado. Y entonces escuchó la noticia que le heló el alma. La casa en la que vivía, la misma casa que usaba como herramienta para humillar a su madre, legalmente le pertenecía por completo a Clara. Y no solo eso. Había una orden de alejamiento y una demanda por maltrato y abandono en su contra. De repente, la reina de aquel pequeño castillo de crueldad se encontró sin reino y sin nada. Desesperada, Rebeca corrió a buscar a su madre al taller de costura. La encontró rodeada de telas de colores, tranquila, cosiendo. Al verla, Rebeca se deshizo en lágrimas, súplicas y promesas vacías. Le pidió perdón. Le dijo que había sido un error, que la quería. Clara dejó la aguja, levantó la vista y la escuchó en silencio, sin interrumpirla. No había odio en su mirada, tampoco compasión. Solo una calma profunda. No buscaba venganza, solo quería paz. Cuando Rebeca terminó de hablar, Clara se levantó y se acercó a ella. Con una voz suave pero firme, le dijo las últimas palabras que le dirigiría. El frío de la nieve duele, Rebeca. Quema y deja heridas. Pero el frío que nace en el corazón duele mucho más y congela el alma. Ojalá algún día puedas entenderlo. Y sin más, le dio la espalda y volvió a su trabajo. Simplemente se marchó de su vida, dejándola sola con las consecuencias de sus actos. La vida, de una forma u otra, siempre te devuelve lo que das. Si siembras desprecio, cosecharás soledad. Si siembras crueldad, cosecharás justicia. La historia de Clara nos enseña que la dignidad no tiene precio y que la fortaleza puede nacer del dolor más profundo, y que a veces, aquello que encuentras en medio de la nieve, en tu momento más oscuro,
Es justamente lo que necesitas para liberarte de quienes intentaron congelar tu alma para siempre. Gracias por escuchar esta historia. Si te ha conmovido, no olvides darle a me gusta y suscribirte para más relatos como este.